El 11 de octubre se cumplen 391 años de la muerte, a los 80 años, del misionero franciscano nacido en Marchena, Fray Luis de Bolaños, 1549-1629. Llegó a Asunción, Paraguay, como diácono y allí fue ordenado sacerdote. Durante más de 50 años se consagró a evangelizar guaraníes. Bolaños no solamente es una persona que fundó casi 20 ciudades, sino una persona que está en la cultura popular de Argentina y Paraguay, que es amado, idolatrado. En Paraguay existe tal memoria de él que parece que se hubiera muerto ayer. El propio sepulcro de Fray Luis de Bolaños fue sacado en procesión en 2007 por las ciudades que fundó, conmemorando 400 años de su fundación. Desde 1629 sus restos permanecieron en el convento de San Francisco de Buenos Aires. Bolaños nació en Marchena, se educó en la ermita de Santa Eulalia, luego estudió en el convento de Loreto de Espartinas y viajó muy pronto, muy joven, a América, donde acompañó a los indígenas como nómada, viviendo con ellos varios años en la selva, hasta que por fin logró sedentarizarlos, creando el sistema de las reducciones, que mucha gente piensa que son jesuíticas, pero son en realidad fundadas por este franciscano Fray Luis de Bolaños. Él fundó unos pequeños poblados para recoger a los indios y para así enseñarles. Fue un sistema que tuvo mucho éxito después de su muerte. En toda la zona norte de Argentina y sur de Paraguay, Bolaños creó unas 14 reducciones indígenas. Esos poblados hoy son ciudades, unas más grandes, otras menos grandes, pero que están en Paraguay y en Argentina. Esos poblados hoy son ciudades y fueron fundados a partir de 1580, como por ejemplo San Lorenzo de los Altos, Ipané, Guarambaré, Atirá, Tobatí, Itá, Yaguarón, Cazapá, Yutí, Itatí, Varadero o Jujuy. Bolaños escribió la primera gramática guaraní y un vocabulario, preparó un catecismo breve en guaraní, que sería utilizado por los futuros misioneros. Fue la primera persona que escribió una traducción de un texto español al guaraní, en el concreto un catecismo que le serviría para evangelizar a los indios. ¿Cómo Fray Luis de Bolaños, un monje de Marchena, decide aprender el idioma? Pues se le ocurrió a él y aprendió el idioma de algunos indios, algunos franciscanos que eran de origen indígena. Y poco a poco y con paciencia decide estudiar el idioma para llegar a los guaraníes. Hoy Fray Luis de Bolaños es una figura que ha quedado en la historia paraguaya y argentina como un prototipo del evangelizador. La ruta de Fray Luis de Bolaños por Argentina y Paraguay empieza en el santuario de Caacupé, patrona de Paraguay y de los guaraníes. Su templo fue declarado basílica menor por el Papa Francisco en 2015. Esta virgen era una obra de un indio converso y apareció flotando, según la leyenda, tras la inundación del lago Ipacaraí, agua bendita, que amenazaba las aldeas cercanas hasta que Luis de Bolaños las bendijo y las aguas, según la leyenda, retrocedieron. Desde entonces se llama la Virgen de los Milagros o Virgen de Cabo. En Asunción, Luis de Bolaños y Alonso de Buenaventura se establecen y comienzan su trabajo con los guaraníes. Allí Juan Romero, el primer superior de los jesuitas, se hizo cargo de las misiones franciscanas y dice que aquí nos enseñaba el padre Fray Alonso de Buenaventura. Sobre esta peña se ponía a orar porque tenían y tienen tanta estima de su santidad los indios que notaban todo cuanto hacía como acciones de santo. En el 1585 Bolaños fue ordenado sacerdote por Alonso Guerra, obispo de Asunción y nombrado prior franciscano de Asunción, que abandonó para seguir fundando reducciones. En San Lorenzo de los Altos, Paraguay, Bolaños y Alonso de Buenaventura fundan la ciudad a unos 40 kilómetros de Asunción en 1580, a modo de reducción, iniciando la enseñanza de la doctrina cristiana de forma estable. En San Salvador de Jujuy, Argentina, fundan reducciones para asentar tribus nómadas en poblaciones fijas y estables, donde se les enseñaba doctrina cristiana, leer, escribir, cultivar la tierra
domesticar animales, fabricar artesanía. En San José de Caazapá, Paraguay, una ciudad fundada en 1607 por Luis Bolaños, esta ciudad se convirtió en la principal misión de la región y luego en un pueblo. La leyenda dice que los nativos rebeldes piden al franciscano agua en prueba de la existencia de Dios bajo amenazas. El fraile tocó entonces una piedra con su bastón y bajo ella el agua comenzó a brotar. Y desde ese momento no ha dejado de hacerlo en una fuente conocida como la fuente del Icuá Bolaños. De hecho, allí también en San José de Caazapá el saludo es paz y bien, que es el saludo que enseñaban los frailes a los indígenas. En Tobatí, Paraguay, a 63 kilómetros de Asunción, tiene un afamado santuario de la Inmaculada, fundado en 1539 por Domingo Martínez de Irala, gobernador, que luego lo entrega a Bolaños en 1583. En Atirá, Paraguay, también fundada por el gobernador Domingo Martínez de Irala y entregada en 1580 a los misioneros Alonso de Buenaventura y Luis de Bolaños. El cuero se trabaja allí de modo artesanal desde la época de las misiones. En Yaguarón, Paraguay, ciudad de la que ahora se cumple el aniversario de su fundación, en 1600 los franciscanos, encabezados por Fray Luis de Bolaños, construyen la iglesia, que aún se conserva y es una de las más hermosas muestras de las construcciones franciscanas del Paraguay. En el altar de la iglesia se pueden ver tallas de estilo franciscano guaraní hechas por los indios. En Itatí, Argentina, la Virgen de Itatí es la devoción más importante de Argentina después de la Virgen de Luján, patrona de la provincia de Corrientes. La tradición dice que el rezo del rosario salvó a Luis de Bolaños y los aborígenes que les había convertido al catolicismo de un ataque de nativos rebeldes. La tradición dice que el arroyo Yaguarí se abrió gracias a la Virgen. Santiago de Varadero fue creada en el año de 1615 como una misión franciscana por Fray Luis de Bolaños, por orden de Hernandarias, Fernando Arias de Saavedra, hijo del explorador Martín Suárez de Toledo y Saavedra, gobernador de Asunción, Río de la Plata y Paraguay, entre 1572 y 74. Bolaños, con 72 años, comenzó a darle forma al pueblo Varadero. Si bien Bolaños, por sus obligaciones misionales, no pudo permanecer de forma absoluta en el lugar, pero sí iba y venía desde Varadero hasta Buenos Aires, hay unos cientos de kilómetros andando. Cuando llega el obispo de Buenos Aires, se admira de la organización de este pueblo. Y así hay otros pueblos más fundados por Bolaños, como por ejemplo San Francisco de Atirá y Todos los Santos de Guarambaré. Otro nacido en Marchena fue Lázaro de Briones, que viajó a Perú con Pizarro. Nació en Marchena en 1518 y pronto se estableció en Carmona. Viajó a Perú muy joven y destacó en la toma de Cuzco contra el ejército de Manco Inca, la batalla de Guarina y en la batalla de Jaquijahuana contra el rebelde Gonzalo Pizarro. El dato nos lo aporta Esteban Mira Caballos, historiador de Carmona, que acaba de publicar un libro sobre la historia de Francisco Pizarro, incluyendo Lázaro de Briones. De vuelta a España, luchó en la Guerra de los Moriscos de Granada como capitán de la Compañía de Caballos Corazas de Carmona. Fue nombrado alférez mayor y regidor perpetuo de Carmona. Se casó con Leonor de Quintanilla y Marmolejo, hija del regidor de Carmona, Rodrigo de Quintanilla. Construyó la casa Palacio de los Briones, hoy sede de la Universidad Pablo de Olavide. El 10 de mayo de 1560 el rey Felipe II le concedió un escudo de armas propio y relató sus méritos en el documento para el otorgamiento de esta distinción, donde dice que Lázaro de Briones, natural de Marchena, que cuando la ciudad de Cuzco estaba cercada de Manco Inca y otros indios, siendo uno de los españoles que estaban dentro de ella, como en las alteraciones que aquella tierra han sucedido. Estuvo con Juan Pizarro en la toma de la fortaleza de la dicha ciudad de Cuzco, contra los indios que la tenían cercada, donde hicisteis lo que debíais, dice el documento de sus méritos. Al tiempo que Gonzalo Pizarro se alzó en las dichas provincias, os juntaste con el capitán López de Mendoza y fuiste con él a juntaros con el capitán Diego Centeno, que había alzado la bandera en nuestro servicio, y os hallaste en la batalla que en Guarina se dio al dicho Gonzalo
Pizarro, donde fue desbaratado Diego Centeno y los que le seguían. Y a continuación, continuando nuestro servicio, el rey había desandado y hallados en la batalla donde fue preso, sirviendo de gentil hombre de artillería de nuestro campo. En este documento el rey reconoce que Briones sirvió al rey con sus propios medios y caballos sin pedir sueldo por ello, según indica el monarca. El Consejo de Indias fue hecha presentación y nos fue suplicado que en remuneración a vuestros servicios y que de ello quedase perpetua memoria os mandásemos dar por armas un escudo. Orden del rey dada en Toledo a 10 de mayo de 1560. Otro vecino de Marchena, el médico Bartolomé Marradón, hermano mayor del Cristo de San Pedro, natural de Osuna, vecino de Marchena, viajó a México en 1580 y escribió un libro, uno de los primeros libros que existen en España, sobre el chocolate. Marradón decía que no se podía usar el cacao sin tener en cuenta que formaba parte de la cultura indígena que entonces, en pleno auge de la Inquisición, como todas las religiones no católicas, eran vistas como herejías por los españoles. Marradón, por ser uno de los primeros médicos que viajó a México y Guatemala para estudiar el cacao y el chocolate y escribir libros sobre el tema, fue citado por la mayor parte de tratados europeos sobre el tema y traducido a varios idiomas. Diálogo compuesto por Bartolomé Marradón, médico español de la villa de Marchena, impreso en Sevilla en 1618. Yo probé el fruto del cacao y lo he degustado, pero para deciros la verdad no me place, escribió el médico de Marchena en su diálogo del chocolate. Otro vecino de Marchena que tuvo un papel fundamental en la primera etapa de conquista de América fue el capitán Martín Ruiz de Marchena, natural de Marchena, Sevilla. Estaba entre los 150 militares que conquistaron Cartagena de Indias en julio de 1533, según relata él mismo en su listado de méritos y servicios que puede consultarse en el Archivo de Indias. Una ciudad, Cartagena de Indias, que ha cumplido este año 487 años desde su fundación por las tropas del madrileño Pedro de Heredia. Martín Ruiz de Marchena, en su documento de méritos, fechado en la ciudad de los Reyes, Lima, Perú, en 1564, afirma que tengo necesidad de hacer probanza de lo que se hizo a vuestra Alteza en dichos reinos. Confiesa haber participado en la conquista y población y pacificación del virreinato de Tierra Firme, es decir, hoy Panamá, en 1535, donde tuve casa y asiento, con capital en Panamá, donde fue tesorero real. Organizó unas milicias ciudadanas que rechazaron el ataque de los hermanos Contreras y luego en la exploración y conquista de Perú y Ecuador, donde vivió en varias ciudades, ocupando varios cargos, entre ellos fue alcalde de Quito en 1576. Otro vecino de Marchena importante en la conquista de América fue Francisco de Mesa, nacido en el 1485 en Marchena y muerto en México en el 1534. Fue uno de los primeros artilleros del que se tiene noticia y fue el que salvó la expedición de Hernán Cortés para la conquista de México, cuando éste se quedó sin pólvora. Fue uno de los primeros descubridores y conquistadores de Nueva España, Guatemala y otras provincias a las que pasó desde la isla de Cuba, con plaza de artillero mayor y capitán de artillería de Hernán Cortés. Así se recoge en el documento de méritos y servicio de Francisco de Mesa, en el Archivo de Indias, en la que el vecino de Chiapas, Luis Acituno, dice que Francisco de Mesa fue abuelo materno de su mujer Inés de Tobar. Dice ese documento que Mesa sirvió al rey, vuestra Alteza, derramando mucha sangre y gastando su hacienda. Estuvo en la guerra de Italia, donde se acreditó como artillero. En 1518 estaba en Cuba y se unió como soldado a la expedición de Hernán Cortés en Yucatán. Participó en la conquista de México y tuvo un papel destacado como artillero, constructor de cañones, culebrinas, armas fundamentales en la batalla de Texcoco y en el sitio de Tenochtitlán. La expedición estaba dirigida por Francisco Montaño. Ascendió al cráter del volcán, aún activo, Popocatépetl, de 5.000 metros, para conseguir azufre, para hacer pólvora para los cañones porque ya no tenían azufre. En la Ciudad de México fueron desbaratados los españoles y en la retirada pasó muchos trabajos y queriendo acometer la segunda vez les faltó pólvora. Fue al volcán de Talmanalco y se hizo atar con unas sogas por el cuerpo, poniendo en gran riesgo su vida por las grandes llamaradas de humo y fuego.
se hizo descolgar por el volcán abajo, que era muy profundo, y halló piedra de azufre, que sacó mucha cantidad, de que se hizo la pólvora con que se ganó la Ciudad de México. Otro vecino de Marchena importante en la conquista de América, en este caso, en Perú. El muy poderoso señor Pedro de San Juan Mejía, párroco de San Sebastián de Marchena, viajó a Lima en 1615, ocupando el cargo de confesor del convento de la Inmaculada y comisario de la Santa Cruzada. Como comisario, su función era la impresión de la bula de la Cruzada y la recaudación de fondos que se obtenía con ella. Natural de la villa de Marchena en los Reinos de España, nombrado comisario de la Santa Cruzada en marzo de 1609 por el licenciado Martín de Córdoba del Consejo Real. Durante la Guerra de Flandes y la guerra contra los turcos, el rey de España recibe en 1500... De esto pasando. Pedro de San Juan Mejía gestionaba los ingresos procedentes de las 3 bulas. Pedro de San Juan era efectivamente un personaje poderoso, ya que este cargo era ocupado normalmente por los arzobispos de esa época o los canónigos más antiguos. Nicolás Tadeo nació en Marchena en 1755, era hijo de Melchor Romero Gómez y María Álvarez, nieto de Ignacio Álvarez, contador en México y administrador de una compañía de comercio. En 1753 recibe en herencia del capitán y comerciante Juan Pérez González, también de Marchena. Nicolás Tadeo fue testigo de primera fila de la independencia de América, como criado del último arzobispo español de Lima, Bartolomé de las Heras, nacido en Carmona. Pronto Nicolás Tadeo salió de Marchena para estudiar filosofía y teología en la Universidad de Sevilla. Se embarca como contable en Perú en 1785. Tras 7 meses de viaje, Tadeo se instala en Santiago de Chile, trabaja para una compañía de comercio y de allí va a Perú. En el 1790 trabaja como agente comercial en las minas de plata de Pasco y conoce a José de Silva, clérigo, quien le presenta al arzobispo de Lima, quien tras entrevistarse con Tadeo le propone ordenarlo sacerdote y profesor de latín. Manuel Demetrio Vega, miembro del Consulado de Comercio de Cartagena de Indias. Su padre, Francisco de Vega, viudo de Francisca de Contreras, enterrado en 1765 en el convento de San Pedro de Marchena. Él fue bautizado y casado en la parroquia de San Miguel de Marchena. Manuel Demetrio fue uno de los mayores comerciantes, ya que solo los navieros y comerciantes de alta renta formaron parte del consulado de Cartagena. En un solo barco podía invertir 400.000 reales. Los miembros del consulado de Cartagena constituían el grueso de los comerciantes y formaban parte del cabildo de la ciudad. Fray Tomás Vaca fue prior del convento de Santo Domingo de Cartagena de Indias. Natural de Marchena, dominico, juzgado por el Tribunal de la Inquisición de Cartagena en 1619 por hereje. El primer testigo del apellido, Caro, vecino de Cartagena, afirma que delante de varios testigos él dijo que una persona que tuviera deudas, si no las pagaba, no se salvaría. El testigo le plantea delante de varias personas sus dudas y Tomás Vaca se mantiene firme y dice que una persona con deudas económicas no se salvaría, ni aunque Dios enviase un ángel para hacer que el acreedor lo perdonase, y que iría al purgatorio. Por este motivo, se libró de una condena, no sin antes ser gravemente reprendido, y continuó su carrera fundando conventos por América.